Muy buenas noches. Junto al ministro del Interior aquí en la avenida Javier Prado, supervisando uno de los tantos puntos que esta noche van a estar revisando. Por ejemplo, aquí, intervención policial a los vehículos que llegan hasta este lugar y se le pide la documentación adecuada. El ministro está verificando que la policía cumpla con la labor que se le ha encomendado en el inicio de la cuarentena. Muy buenas noches, ministro. Mónica Delta nos va a hacer unas consultas en unos momentos. Muy buenas, gracias. Yo en primer, saludo a Mónica y le quiero pedir disculpas por no ponerme el audífono, pero si yo soy exigente con la policía no puedo ponerme el audífono porque hemos quedado que no vamos a utilizar estas cosas externas, ¿no? Mil disculpas, gracias. Entendido perfectamente, ministro, y transmitirle la pregunta inicial, es decir, ¿qué es lo que tiene que presentar el vehículo que transcurre a esta hora de toque de queda? ¿Cuáles son los documentos que tiene que mostrar y quiénes están permitidos? Para ir empezando. Ministro, ¿qué documentos tiene que presentar un vehículo que se transporte a estas horas de la noche por la ciudad donde hay cuarentena en una de las regiones como es Lima? ¿Y quiénes están permitidos circular? Bueno, en principio todos aquellos que desarrollan actividades permitidas, ¿no? Que están en una lista que ha sido publicada, en un decreto que ha salido hoy día, pero además en la lista que aparece, o que está precisada en la lista que aparece en el momento de tramitar el pase laboral. Es decir, tendrían que presentar su pase laboral, además la identificación de su centro de trabajo para que la policía pueda comprobar que en efecto trabaja en una o desarrolla actividades en una empresa cuya actividad está permitida, y bueno, los documentos de identificación que son normales para un conductor, ¿no? El brevete, la tarjeta de propiedad y ese tipo de cosas. Y eso es básicamente, ¿no? Aarón, en caso de emergencia, ¿qué es lo que puede hacer una persona en caso de emergencia? Por ejemplo, una situación de enfermedad o una circunstancia que tiene que salir de casa de manera intempestiva. En caso de emergencia, una persona tenga que salir en estas horas de la noche. ¿Qué es lo que tiene que hacer y qué tiene que demostrar? Puede salir, basta que diga no tiene que tramitar un permiso de emergencia, puede explicar la situación, la policía debe entender, debe evaluar cada caso, ¿no? Y si, concluye que seguramente la mayoría de casos será cierto. ¿Está capacitada entonces para comprender la magnitud de las emergencias? Sí, se ha realizado una reunión con todos los comandos nacionales de las diversas unidades, regiones de la policía, y se ha conversado estos temas, ¿no? De manera muy precisa, y hay disposiciones, órdenes para que la policía en estos casos sea flexible, pero además en las disposiciones vigentes se establece claramente, cuando se trata de emergencias médicas, ese tipo de cosas, pues la gente puede salir libremente y no necesita presentar ni el permiso laboral. ¿Qué se está haciendo en este momento a diferencia de la primera ola donde hubo tantos policías contagiados y tantas muertes para protegerlos? Porque es una circunstancia que podría ocurrir teniendo en cuenta que ahora es más contagioso incluso. ¿De qué manera está actuando, digamos, su sector para prevenir los contagios que se registraron en la primera ola, en la primera cuarentena con los policías? Un gran número de policías se contagiaron el año pasado. Bueno, en primer lugar, en el Ministerio del Interior trabaja una cantidad importante de policías, de ahí se ha reducido el personal al 5% nada más. Pero en el caso de la policía, que sí tiene que estar en las calles, ahora hay más o menos 60.000 policías trabajando. Generalmente en las calles se han tomado medidas muy estrictas, ¿no? En principio los equipos de protección son equipos adecuados. En segundo lugar, se han dado disposiciones para evitar el contacto sucesivo. Por ejemplo, los centros de retención tienen que ver con eso, ¿no? La idea es no llevarlos a las comisarías, tener a las personas que hay que llevar a estos centros de retención aisladas, un poco separadas, ¿no? Además, verificar su salud, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha dado instrucciones a los policías para que se cuiden, no solamente las que están, digamos, en las paredes de las diversas comisarías y unidades de la policía, sino que ayer mismo hemos tenido una reunión del alto mando policial virtual con quienes dirigen la sanidad policial, quienes han dado instrucciones precisas, claras y muy didácticas acerca de cómo actuar para que la Policía Nacional se cuide mejor actuando en esta emergencia. También, por supuesto, hay policías que se han contagiado, que se van a contagiar, y para eso pues se han habilitado, ¿no? las dependencias de la sanidad policial y también los centros de aislamiento para permitir que los policías que se contagien y no puedan, digamos, no deban tener contacto con sus familiares, pues se aíslen en esos lugares. Se han tomado medidas. Sí, ¿ha recibido ya el reporte de cuántas multas se han impuesto el día de hoy? Es decir, la evaluación que hace respecto al día de hoy en porcentaje, y en todo caso si hay ya un registro de multas. ¿Y qué va a pasar con las multas, no?
¿Hay una evaluación de esta hora de la noche acerca de la cantidad de multas e infracciones que se han cometido en la ciudad? Sí, yo creo que el comandante general de la policía, el general Cervantes, tiene más claros los números, ¿no? Sí, gracias. Muy buenas noches. Efectivamente, el reporte es 3 veces al día, a las 8, 12 del día y a las 18 horas. Hasta las 18 horas había más de 3.500 papeletas a nivel nacional impuestas. En más de los 130 centros de retención temporal a nivel nacional. Esta operación por disposición del ministro y en cumplimiento del decreto supremo es a nivel nacional. La Policía Nacional ha articulado con el sector salud y con los diferentes gobiernos locales. En el caso de Lima, que con más de 11 millones de habitantes, tenemos más de 45 centros de retención temporal y en estos momentos vamos a visitar al centro de retención que tenemos Bonilla y Miraflores y también el del Agustino que estuvimos ayer, ¿no? Y son más de 1.000 personas que han pasado las 4 horas de retención con su imposición de la multa correspondiente. Muy bien, Aarón, muchísimas gracias también al ministro, muchas gracias al general y nos vamos a continuar con el reportaje de Fabricio Escajadillo precisamente, que tiene que ver con esto que tenemos que tomar en cuenta, es decir, pasó 24